Mejor así lo hace. A ver, ya nos dio que ya lo está grabando, ¿ok? Muy bien, sí. Bueno, Eh, vamos a dar inicio. Bienvenidos todos, hermanos que están en este deseo de aprender. Este, el tema de hoy es estructura de la Biblia y está a cargo de nuestra hermana Isabel Luna. Vamos a iniciar con una oración y después le dejo el lugar a nuestra hermana Isabel. Ok, vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, Rey amado, Rey maravilloso, te damos tantas gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu enorme amor, por tu gran misericordia, por la multitud de bendiciones que derramas a nuestras vidas, poderoso Dios. En el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, poderoso Padre, ponemos en tus manos este tiempo, este taller, Padre eterno. Enséñanos, Padre maravilloso, lo que tú quieres que aprendamos como maestros, poderoso Dios. Nosotros somos los primeros que debemos de saber bien la estructura de tu palabra para poder compartirla a nuestros pequeñitos, Señor. Enséñanos, ayúdanos, toca nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón para que podamos aprender todos estos temas, poderoso Dios, para que podamos impartirlos a tus pequeñitos. Gracias, amoroso Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, amén. hermanos, así les dejo el lugar a nuestra hermana Isa. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes a todos, queridos maestros de Escuela Bíblica. Les doy la más cordial bienvenida a esta reunión y me complace mucho poder compartir con ustedes este material que es muy interesante y que es también de mucha utilidad para nosotros como maestros. En lo personal, para mí ha sido de mucha utilidad para trabajar con mis niños, incluso en lo personal, pues principalmente para mí, aprender más acerca de la palabra del Señor. Y bueno, estamos iniciando con este tema que se llama estructura de la Biblia y lo hacemos para honrar el nombre de nuestro Dios, que Él pues dejó todo bien hecho, dejó todo perfecto a fin de que su creación, sus hijos, que somos nosotros, pudiéramos aprender más acerca de su palabra, dejó bien estructurada su palabra para que nosotros pudiéramos aprender. Y bueno, eh, eh, como primera pregunta, ¿qué es la Biblia? Bueno, pues tenemos que es la palabra inspirada por Dios y es inefable, es decir, que no hay error en ella, que todo en ella es verdad. Y es el conjunto de textos inspirados por Dios para que el hombre pueda llegar al cielo. Bueno, estos textos es un conjunto de 66 libros sagrados que fueron escritos por hombres inspirados por el Espíritu Santo, como dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, perdón, versículo 21, que se los comparto yo rápidamente y ustedes en su casa lo pueden buscar en su Biblia. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que no hablaron por título personal o por ocurrencia personal, sino porque el Espíritu Santo los guió. Bueno, y que la Biblia es también pues como decíamos, la palabra inspirada por Dios que fue dada a hombres que la escribieron. Y la Biblia el nombre de la Biblia es de origen griego y en plural, el plural de Biblia es biblos, que significa conjunto de libros. Y del griego ese término pasó al latín y a través de las lenguas occidentales ya no como hombre plural, singular femenino, la Biblia, es decir, el libro por excelencia. Este término se designa ahora a la colección reconocida como sagrados por el pueblo judío y por la fe cristiana. Muy bien, si me comparte, hermana, por favor, la siguiente. Ay.
perdón, permítame un tantito, es que estamos... muy bien. Dice, en el siglo primero se escribía sobre papiros y el papiro se obtenía de la planta del mismo nombre. En el interior del tallo de la planta dice que existen unos filamentos largos a partir de los cuales se podía elaborar este material y utilizados para la escritura. En la antigüedad, los rollos de papiro constituían el vehículo más importante para la transmisión y conservación del conocimiento humano. Dice aquí en nuestra diapositiva que la nación que ha conservado mayor número de papiros es Egipto. Ello se debe a que el papiro solo resiste largo tiempo en climas muy calientes y secos. Y pues como vemos, Egipto, la mayor parte del país pues es desierto, ¿verdad? Y dicen que varios de estos papiros los encontraron en cuevas y de esa manera pudieron ser dados a conocer al hombre. Los manuscritos del Mar Muerto, que se escribieron entre el siglo III y el siglo I antes de Cristo, incluyen los, eh, ay, los manuscritos bíblicos más antiguos que existen. En el año 68 antes de Cristo, los escondieron en las cuevas del desierto de Judea, a orillas del Mar Muerto, para protegerlos contra la amenaza de la llegada del ejército romano. Y pues tal es así, es que sabemos que quien primero protegió esos escritos, pues fue nuestro Dios, ¿verdad? Porque sabía que tenía que ser dada a conocer la palabra, su palabra a la humanidad. Sí, me comparte por favor la siguiente. Dice, ¿quiénes son los autores de la Biblia? ¿Quién es el autor de la Biblia? Dice, la Biblia fue escrita por más de 40 autores diferentes en un periodo aproximadamente de 1600 años, desde el año 1500 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo, en tres continentes, que fue África, Europa y Asia. Y eso se debe a que precisamente donde se unen los tres continentes son tierras bíblicas, es decir, tierra de acontecimientos bíblicos. Se escribió originalmente en tres idiomas, hebreo, arameo y griego. El hebreo era el idioma original del pueblo de Dios, el arameo un dialecto hablado por la gente del burgo o clase baja, y el griego se estableció por las invasiones griegas en tierras santas. A partir de ahí la Biblia se ha traducido a más de 2018 idiomas y como dato importante yo les comparto que se ha traducido completamente a 438 idiomas y parcialmente a 2,454 idiomas. Es decir, que en los restantes no se ha traducido por completo. La Biblia fue traída o dada por voluntad de Dios, porque nunca, era el texto que leíamos al principio, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda escritura, nos dice la primera carta de Timoteo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es por eso que el Señor pues nos ha dejado la escritura como un testamento para que nosotros podamos ser hombres de Dios perfectos para toda buena obra. Me comparte la siguiente, por favor. El tema central de la Biblia es la caída del hombre y su redención por un Salvador divinamente escogido, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Toda la Biblia habla desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre habla de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia se divide en dos partes, en el Antiguo Testamento, que contiene 39 libros, y en el Nuevo Testamento, que contiene 27 libros. La palabra testamento viene del latín
testatio mentis, que significa testimonio de voluntad, que a su vez significa convenio, contrato o pacto, que pues que conocemos la palabra testamento, que es la voluntad de una persona para, pues, para con sus seres queridos, qué va a hacer con sus bienes materiales, y en esa ocasión, pues nuestro Señor nos dejó dos testamentos para que nosotros pudiéramos tener estos testamentos como guía de vida y poder llegar al cielo, a donde el Señor quiere que estemos con Él. ¿Me comparte, por favor, la siguiente diapositiva, hermana? Bueno, dice que aquí que tenemos en nuestra diapositiva que los primeros 5 libros, bueno, el Antiguo Testamento se divide primero en Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. La palabra de Pentateuco viene de la combinación de la palabra griega penta, que significa 5, y teucos, que puede ser traducida como rollo o pergamino. Y bueno, conocemos que el Pentateuco fue escrito por Moisés. Después vienen los libros históricos. Son 12 libros históricos que nos enseñan, nos muestran la historia de la nación de Israel. ¿Qué sucedió después de haber sido libertados del yugo egipcio? Bueno, Génesis nos muestra la creación, Éxodo nos muestra pues cuando salen de Egipto, y así ese conjunto de libros nos muestra cómo fue libertado el pueblo de Israel, las leyes que dejó Dios, y después viene la historia de Israel en los libros históricos, que se divide en 12 libros. Eh, José, Jueces, Ruth, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Y nos cuentan, pues, como les mencionaba, la historia que prosigue a la nación israelita a la entrada a la tierra prometida y el establecimiento de un reino que duró casi 500 años. Siguiente diapositiva. Gracias. También en el Antiguo Testamento tenemos los libros poéticos. Son 5 libros poéticos y de sabiduría. Casi un tercio del Antiguo Testamento fue escrito originalmente en poesía. Estos libros se consideran principalmente los problemas del sufrimiento y la vida, y el amor y su relación con Dios. Por ejemplo, el libro de Salmos, sabemos, no todo el libro de Salmos fue escrito por el rey David, hubo otros autores de los Salmos, pero la mayoría fue escrito por el rey David. El libro de Proverbios por el rey Salomón, Eclesiastés y Cantares, que fueron escritos por el rey Salomón, y realmente, literalmente, pues están escritos en poesía, contienen mucha sabiduría, contienen muchos textos de sabiduría para el hombre. Y después tenemos a los profetas mayores. Dice, bueno, que durante los años de los reyes que gobernaron Israel y Judá, Dios habló por medio de los profetas. Utilizó algunos de ellos para predecir eventos futuros, pero la función principal era de llamar al pueblo a volverse a Dios. Son 17 libros proféticos y se dividen en profetas mayores y profetas menores. Y entre ellos tenemos Isaías, Jeremías, Lamentación, Ezequiel y Daniel. Y después sigue los profetas menores. Si me comparten muy bien, los profetas menores. Y se llama, no es que, bueno, no es que sean mayores o menores no fue utilizado este término en oposición a profetas menores para designar ciertos libros proféticos de la Biblia, del Antiguo Testamento. Son llamados así no porque tengan más autoridad que los profetas menores, sino simplemente a la mayor extensión del libro y a la duración de su ministerio. Existió un periodo de 400 años que se le llamó periodo del silencio, porque durante ese periodo Dios no habló nada a su pueblo, guardó silencio. Durante ese tiempo Dios
no envió profecía a través de los profetas. Fueron 400 años el periodo entre el Viejo y el Nuevo Testamento. Durante ese tiempo, el imperio dominante del mundo cambió de los persas a los griegos y finalmente a los romanos, que era el imperio que estaba, el imperio romano cuando vino nuestro Señor Jesucristo. El sumo sacerdote tomó al máximo el poder político entre los judíos, o sea, ya no había profeta, ya no había profecía, solamente tenían los rollos, los papiros, los cuales leían en las sinagogas y pues el sacerdote era el que tenía la máxima autoridad. En ese tiempo se desarrollaron los partidos de los fariseos y los saduceos y otras comunidades religiosas. También fue en ese tiempo que se escribieron varios nuevos libros religiosos entre los judíos, los cuales se llaman libros apócrifos. Y se llaman libros apócrifos porque no fueron tomados en cuenta por el canon judío, porque al criterio de ellos no contenían palabra, bueno, palabra que fuera inspirada por Dios. Dice, y estos libros apócrifos, perdón, no son contados como parte de la Biblia porque fueron escritos por hombres, pero no fueron inscritos por inspiración divina de Dios. Y en aquel tiempo Dios se mantuvo en silencio, en el tiempo en el que estos libros apócrifos fueron escritos y no fueron aprobados por el canon judío. Siguiente diapositiva, hermano. Muy bien. Y tenemos aquí ya ahora la segunda parte de la Biblia, que es el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento se divide, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento son los evangelios, escritos por Mateo, Marcos, Lucas, Juan. La palabra evangelio significa buenas nuevas y casi la mitad del Nuevo Testamento consiste en 4 relatos de la vida de Jesús y de las buenas nuevas que trajo a la tierra. Cada uno de estos evangelios tienen un enfoque diferente y un destinatario diferente, pero todos hacen énfasis en la vida y las enseñanzas de Jesús. Y es verdad, pues Mateo no escribe igual que Juan. Juan recalca mucho acerca del amor en su evangelio y escribe desde una perspectiva diferente eh, cómo Jesús anduvo enseñando en la tierra. Y también tenemos nuestro primer libro histórico. ¿Qué sucedió después de que Jesús ascendió al cielo y dejó a sus discípulos, dejó a los apóstoles cuando les dijo, vayan por todo el mundo, enseñen a todas las naciones y bautícenlos? Y entonces de ahí parte la historia de lo que hicieron los hechos de los apóstoles. Bueno, ¿qué hicieron los apóstoles? De hecho, este libro histórico se llama el libro de los hechos, pero fueron los hechos de los apóstoles y pues también de los discípulos que siguieron a Jesús. En este caso es solo un libro histórico y es el libro de los hechos que nos narra lo que pasó inmediatamente después de la ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia primitiva y su esparcimiento. Ahí narra de todos los viajes que hicieron todos los apóstoles para predicar el Evangelio. Siguiente diapositiva, por favor, hermana. Y tenemos la siguiente sección de el Nuevo Testamento, que son las cartas o epístolas. Bueno, a la iglesia primitiva se le fue alimentada la fe por medio de las cartas escritas por los apóstoles, donde les expresaban sus creencias, sus correcciones en los puntos débiles de la misma. 13 de ellas fueron escritas por el apóstol Pablo y las otras 7 llevan el nombre del autor. La carta de los hebreos pues no tiene... no, se desconoce el nombre del autor, pero por la manera en que fue escrita, por la manera en que fue dirigida a los hebreos, se considera o se piensa que posiblemente el apóstol Pablo la había escrito.
y era la manera en que los apóstoles podían, por ejemplo, en el caso de Romanos, Corintios, pues fue escrito en Romanos, perdón, el apóstol Pablo les dice que su fe ha sido conocida por todo el mundo. En la carta a los Corintios, pues también los exhorta, a los Gálatas, los Efesios, y así todas las cartas paulinas, pues fueron para el mensaje de los apóstoles para las iglesias que ya habían sido establecidas en sus viajes, los viajes que habían hecho hacia varios lugares del mundo. Siguiente diapositiva, hermana, por favor. Y por último, tenemos el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, que es el libro profético y pues también significa revelación, escrito por el apóstol Juan. Además de que es el único libro de la Biblia que se centra directamente en las profecías y eventos futuros. Y es el único que tiene, el único libro, perdón, que tiene dos bienaventuranzas para los que guardan su palabra. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y nos lo menciona en Apocalipsis 1:3. Y en la siguiente bienaventuranza que dice aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de Dios de la profecía de este libro, en Apocalipsis 22:7. Y estos son todos los libros que contiene la Biblia. Los datos curiosos de la Biblia es que pues contiene 1189 capítulos, 31.163 versículos, 3.566, 3.566.480 letras. El versículo más largo se considera que es Esther 8:9, el versículo más corto, Éxodo 20:13, que pues en realidad aquí hay alguna controversia porque otros mencionan que el versículo más corto es el que se encuentra donde dice Jesús lloró, pero si contamos las letras, Éxodo 20:13 dice no matarás, pero contiene nueve letras y Jesús lloró contiene 10 letras. Entonces, pues Éxodo 20:13, pues creo que sí, es el versículo más corto de la Biblia. Y el centro de la Biblia es el Salmo 118:8 y el capítulo más largo es el Salmo 119, ¿verdad? Sí, sabemos que el Salmo 119 es el más largo de toda la Biblia, es el capítulo más largo, perdón, el capítulo más largo de toda la Biblia y pues eh, es, estos son los datos curiosos de la Biblia. Siguiente, hermana, por favor. Bueno, ¿y qué nos enseña la Biblia respecto al estudio de la misma? La palabra del Señor dice, escudriñad las escrituras, porque vosotros os parece que de ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En donde se encuentra escrito en San Juan 5:39. Y el siguiente versículo nos dice, y desde la niñez, esto fue escrito a Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y bueno, hermanas, esto es una pequeña parte de este material